Hoy en Feynman's Way hemos preparado una historia sobre la música, una sustancia tan común a nuestro alrededor que en realidad no reconocemos su terror. El agua desafía por completo las leyes de la física. No solo viola ligeramente una ley, hace añicos al menos 7 leyes. Y todas estas características rebeldes del agua son precisamente la razón por la que estás vivo y respirando en este preciso instante. Si el agua se hubiera comportado como las moléculas musicales ordinarias, si hubiera seguido las mismas leyes que todas las demás sustancias con pesos moleculares similares, la Tierra ahora no sería más que una enorme roca congelada. El océano se habría convertido en hielo sólido desde la superficie hasta el fondo, y los árboles nunca habrían existido. Tu sangre no habría podido transportar ni una sola gota de oxígeno. No, de hecho, dado que nunca habrías nacido, todo habría sido una hipótesis sin sentido. Todos estos fenómenos, cada parte de esta tremenda desviación física, se remonta a un solo enlace, una sola interacción electromagnética que ocurre entre dos elementos. Y la historia creada por esta combinación de la ciencia. Esta historia verdaderamente milagrosa es probablemente una de las historias más extrañas y fascinantes en la historia de la ciencia. Ahora, para entender por qué el agua es tan peligrosa. Sí, usé intencionalmente la palabra peligrosa aquí. Primero debes saber un hecho, porque todas estas anomalías, todas las violaciones de las leyes, todas estas magias aparentemente imposibles que muestra el agua, provienen de esta única interacción. Permítanme explicarles directamente cuál es. El oxígeno es increíblemente codicioso. Esta es la forma más simple y honesta de describir este fenómeno. Existe una escala llamada escala de electronegatividad de Pauling, que mide con qué fuerza un átomo atrae un par de electrones compartidos hacia sí mismo. El oxígeno recibe una puntuación de 3.44. Esta es una cifra que se encuentra entre las más altas de todos los elementos de la tabla periódica. La única sustancia más tóxica que el oxígeno es el flúor. Cuando el oxígeno forma un enlace covalente con el hidrógeno dentro de una molécula de agua, atrae ferozmente ese par de electrones compartidos hacia sí mismo. Intenta monopolizar los electrones. Música. No es una toma de control perfecta. Esto no es un divorcio. Los electrones aún se comparten entre los dos átomos, pero se dividen de manera muy injusta. Música extremadamente injusta. Debido a esta distribución injusta de electrones, los átomos de hidrógeno que perdieron electrones se cargan ligeramente de forma positiva, mientras que los átomos de oxígeno que recibieron una abundancia de electrones se cargan ligeramente de forma negativa. Los físicos se refieren a una molécula de agua en este estado como un música dipolo. Si se desea una cifra muy precisa, digamos que es 1,85 dB. El lado del hidrógeno es positivo y el lado del oxígeno es negativo. La separación precisa de cargas está integrada en la estructura geométrica de la propia molécula. Esto puede sonar a simples números o jerga técnica de un libro de texto, pero este dipolo realiza un trabajo realmente tremendo. Una sola molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y, en el lado del oxígeno, hay 2 pares de electrones no enlazantes que no participan en el enlace. Gracias a esto, una sola molécula de agua puede formar hasta 4 enlaces de hidrógeno simultáneamente con otras moléculas de agua circundantes. Esta es la etapa donde 2 alcanzan el oxígeno negativo de la molécula de agua vecina a través de su propio hidrógeno, mientras que las otras 2 aceptan el hidrógeno de la vecina a través de los electrones solitarios en su lado de oxígeno. Se forma una densa telaraña dentro de una forma tetraédrica, USIC, que consta de no menos de 4 anillos conectados, es decir, atracción electromagnética. Esta atracción no es débil en absoluto. Consideremos las fugaces, suaves y débiles fuerzas de Van der Waals que mantienen pequeñas moléculas MUSIC
como el metano o el propano en estado líquido. La fuerza de un solo enlace de hidrógeno es una enorme music, veces esa fuerza. Es inimaginablemente poderosa para una fuerza que mantiene unidas moléculas tan ligeras. Echemos un vistazo al metano, que tiene casi el mismo peso molecular que el agua. El metano está en estado gaseoso, music. Se aleja a 160 grados Celsius. Sin embargo, el agua armada con enlaces de hidrógeno mantiene firmemente su estado líquido incluso hasta los 100 grados Celsius. Tienen el mismo peso, pero exhiben un comportamiento completamente diferente. ¿No es asombroso? La única diferencia radica precisamente en ese método de enlace. Comparemos esto con el metano para comprender lo absurdo que resulta. El peso molecular del metano es 16. El del agua es 18. Son prácticamente idénticos. Si no supieras absolutamente nada sobre los enlaces de hidrógeno y alguien te pidiera que adivinaras el punto de ebullición del agua, basándote únicamente en los pesos moleculares de estas dos sustancias, sería natural adivinar una temperatura similar a la del metano. Podrías decir alrededor de 160 grados. Probablemente esperarías que ya se hubiera convertido en un gas transparente y se hubiera evaporado. Después de todo, si solo consideramos el peso molecular, es una inferencia extremadamente racional y lógica. Sin embargo, nuestra agua hierve a 100 grados Celsius. Eso es la friolera de 260 grados, más que la temperatura predicha por el peso molecular. Esa polaridad masiva, inexplicable y tremenda. Eso es precisamente el enlace de hidrógeno. Es la única razón por la que el agua puede permanecer líquida a esta temperatura, donde respiran los seres vivos, en lugar de como un gas que se desvaneció en el espacio hace miles de millones de años. La mayoría de los líquidos se mantienen unidos por una fuerza similar a un leve susurro. Es una atracción suave y transitoria, donde las moléculas apenas se perciben entre sí. Sin embargo, el agua se mantiene unida por un andamiaje masivo, una estructura esquelética. Una red electromagnética se rompe y se reconecta miles de millones de veces por segundo, reconstruyéndose sin cesar. Cada enlace individual dura solo unos pocos picosegundos, una billonésima de segundo, antes de romperse, y otro enlace ocupa inmediatamente su lugar. Sin embargo, sin importar el instante fugaz que observes, esa red siempre está firmemente estructurada y condensada en su lugar. Atrae cada molécula con fuerza hacia sus vecinas, con una fuerza tan poderosa que cuesta creer que se trate de una sustancia tan pequeña y ligera. Un único mecanismo de enlace, una única interacción entre oxígeno e hidrógeno. Ahora, por favor, recuerda solo dos números: 1,85 debies y 104,5 grados, el ángulo entre los dos átomos de hidrógeno dentro de una molécula de agua. Estos números reaparecerán en breve, y cuando lo hagan, se sentirán como un peso inmenso, completamente diferente de lo que están escuchando ahora. Ahora, analicemos cómo el agua comienza a romper las leyes de la naturaleza en serio. La primera ley de cómo se rompe el agua es una que toda la demás materia en el universo sigue obedientemente. Cada sustancia que conocemos sigue el mismo patrón cuando se congela. A medida que la temperatura baja, el movimiento de las moléculas se ralentiza, y a medida que generan energía cinética, se agrupan más firmemente. Por eso los sólidos se vuelven más densos que los líquidos. Esto es cierto para el hierro, el cobre y el alcohol. Nitrógeno, músicasen, dióxido de carbono, hidrógeno, benceno, ácido sulfúrico, etc. Todas las miles de sustancias que la humanidad ha medido hasta ahora se comportan exactamente de la misma manera. Cuando enfrías un líquido para convertirlo en sólido, su volumen se contrae y su peso por unidad de volumen se vuelve más pesado. Si lo arrojas de nuevo a su propio líquido, naturalmente se hunde hasta el fondo. Excepto por una cosa, el agua.
Cuando el agua se congela, música estos enlaces de hidrógeno realizan hazañas verdaderamente extraordinarias. A medida que la temperatura desciende hacia los 0 grados Celsius, el movimiento de las moléculas se ralentiza lo suficiente, lo que hace que los enlaces de hidrógeno se fijen firmemente en una estructura muy estable y sofisticada. Sin embargo, la estructura geométrica que estas moléculas eligieron es la red cristalina hexagonal, música. Es una estructura muy sólida, pero con grandes huecos. A medida que las moléculas de agua forman anillos hexagonales y cada molécula forma enlaces de hidrógeno con las moléculas vecinas en ángulos muy precisos y fijos, se crean enormes espacios vacíos dentro del cristal. Esa arquitectura es realmente hermosa, pero en consecuencia, termina ocupando más espacio que el agua líquida. La densidad del sólido se vuelve menor que la del líquido. Sí, el hielo flota en el agua. Probablemente aprendiste esto en la escuela y es un fenómeno que ves todos los días en tu vaso cuando bebes un americano helado. Como lo vemos tan a menudo, es fácil descartarlo como una simple curiosidad o pregunta de un concurso, pensando: «Oh, el agua es un poco peculiar». Sin embargo, esto no es solo una curiosidad, es la anomalía más significativa y trascendental de la física molecular. Para entender por qué, hay que imaginar un universo paralelo donde el hielo es pesado como otros sólidos comunes y se hunde hasta el fondo. Imaginemos un lago en pleno invierno. A medida que el viento frío enfría primero la superficie, el hielo se asienta sobre ella. En el mundo real en el que vivimos, este hielo flotante actúa como una especie de manta aislante. Cubre la superficie del agua, impidiendo que el calor escape, y gracias a esto, el agua en el interior permanece en estado líquido sin congelarse. Bajo ese techo de hielo, los peces sobreviven y los microorganismos continúan sus vidas. El ecosistema del lago simplemente hiberna brevemente durante el invierno. Nunca muere. Luego llega la primavera, y la cálida luz del sol levanta el hielo de la superficie, y el ciclo de la vida comienza de nuevo. Ahora imaginemos un mundo donde el hielo se hunde. Aquí viene la superficie del agua. Como el hielo es más denso y pesado que el líquido de abajo, se hunde con un golpe seco hasta el fondo del lago. Entonces el nuevo agua líquida, música en la superficie, queda expuesta al aire frío. Esa agua también se enfría y se congela, y como ese hielo es pesado, se parte y se hunde de nuevo. De esta manera, capas de hielo se acumulan ordenadamente en el fondo. El hielo apilado en el fondo no recibe nada del calor del verano debido al agua fría que lo cubre. Además de música aplastado por su propio peso, nunca se derrite por completo. Con cada invierno que llega, el hielo se apilará capa sobre capa. Después de solo unos pocos inviernos, ese lago no se congelará de arriba abajo, sino que se congelará completamente, de forma total y absoluta, desde el fondo hasta la superficie. Ahora, ¿extendimos esto a toda la Tierra? Todos los ríos se congelan por completo. Incluso los ríos se congelan, y los mares abiertos y poco profundos se congelan de abajo hacia arriba. Y con cada era glacial que la Tierra ha soportado durante miles de millones de años, este proceso se acelera a una velocidad aterradora. El hielo acumulado en el fondo del océano profundo, a cientos de metros de profundidad, es aplastado por el agua que lo cubre y la inmensa presión del agua, sin encontrar nunca suficiente calor para derretirse. Con cada era glacial, se agrega una nueva capa de hielo al fondo del océano. La Tierra se está volviendo gradualmente blanca. Su reflectividad está aumentando. Un aumento en las superficies blancas significa que más luz solar se refleja de vuelta al espacio música, lo que implica una caída de la temperatura. Y a medida que la temperatura baja, se forma más hielo.
Está quedando atrapado en un bucle de retroalimentación desbocado con frenos rotos. No hay salida. La Tierra entera se convierte en una gigantesca bola de nieve. Esto no es una expresión metafórica ni una historia sobre una región específica. Se convierte en una esfera blanca de muerte, desprovista de vida, que se extiende desde el polo norte hasta el polo sur. Y el aspecto más cruel es que este proceso se roe a sí mismo infinitamente. El hielo es blanco. Una superficie blanca refleja la luz solar. A medida que aumenta la cantidad de hielo, aumenta la cantidad de luz solar reflejada. En consecuencia, se absorbe menos calor, lo que provoca que la temperatura baje aún más y que el hielo se acumule aún más. Es un estado incontrolable del que no hay escapatoria natural. Una vez que la Tierra se congela de esa manera, permanecerá congelada para siempre. No solo una estación, ni una sola era glacial, sino un día verdaderamente eterno. De hecho, hace unos 700 millones de años, la Tierra estuvo muy cerca de este estado. Los geólogos lo llaman Tierra bola de nieve, un período en el que los glaciares se extendieron desde las regiones polares hasta cerca del Ecuador. Sin embargo, la Tierra sobrevivió. Los océanos no se congelaron por completo desde el fondo, y la única razón de esto es que el hielo flotaba sobre el agua. La capa aislante que cubría la superficie del agua impidió esa catastrófica congelación infinita. Si el hielo se hubiera hundido, esa precaria crisis habría sido un impacto directo que habría asfixiado a la Tierra, y usted y yo no estaríamos teniendo esta conversación hoy. En última instancia, todo esto es una cuestión de geometría. Me refiero al hecho de que el ángulo entre los dos átomos de hidrógeno de una molécula de agua es de 104,5 grados. Ese ángulo preciso, ni 105 ni 104, está determinado por cómo se organizan cuánticamente las órbitas de los electrones del oxígeno. Nadie lo diseñó así intencionadamente. Es simplemente el resultado inevitable de cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo de oxígeno. Y es precisamente ese ángulo el que creó la estructura reticular hexagonal que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida. Un solo ángulo, una sola molécula. Eso era todo lo que separaba un planeta vivo y palpitante de un planeta frío, muerto y parecido a una tumba. Piénsalo bien. Ahora mismo, alrededor del 60% de tu peso corporal es agua. Cada célula de tu cuerpo está llena de estas moléculas de agua. La sangre que fluye por las venas. El líquido cefalorraquídeo que protege el cerebro de los golpes externos. Incluso las lágrimas que se acumulan en las comisuras de tus ojos. Todo es agua. Y la razón por la que esas células pueden existir, la razón por la que incluso una sola estructura biológica en la superficie de la Tierra puede existir, es precisamente el ángulo de enlace de 5 grados, que es de 104,5 grados. La estructura geométrica de una sola molécula ha determinado si la Tierra se convierte en una biosfera o en un cementerio masivo. Reflexionemos en silencio sobre el peso de este hecho. Ahora bien, el hecho de que el hielo flote en el agua es simplemente la primera regla del agua. El papel de los enlaces de hidrógeno no termina aquí. En un planeta que oscila entre el día y noches gélidas, en medio de una debilidad abrasadora música, simplemente tener un océano en estado líquido no es suficiente. Para que la vida sobreviva, se requiere más. La temperatura debe mantenerse estable dentro de un rango muy estrecho. Música. Es ese estrecho rango de temperatura, justo lo suficiente para que las proteínas se plieguen correctamente, las enzimas aceleren las reacciones químicas y la diminuta maquinaria molecular conocida como organismos vivos funcione sin romperse en pedazos o congelarse por completo debido al calor extremo. Y sorprendentemente, el agua cumple incluso esta función a la perfección a través de un mecanismo completamente diferente. El agua absorbe una enorme cantidad de calor
incomparable a cualquier otra sustancia en la Tierra. La capacidad calorífica específica del agua líquida alcanza la asombrosa cifra de 4.186 julios por kilogramo por Kelvin. Es la número 1 abrumadora entre los líquidos que encontramos comúnmente, y es incomparable a cualquier cosa que la supere. El calor específico del etanol es aproximadamente la mitad que el del agua, y menos de una fracción. Permítanme traducir lo que significan estos números a nuestro lenguaje cotidiano. Significa que el agua puede, música, absorber una tremenda cantidad de energía térmica como una esponja, sin aumentar su propia temperatura casi en nada. Ya sea radiación oceánica, calor geotérmico o calor residual de un proceso, incluso si se vierte calor en el agua indiscriminadamente, el agua aumenta su temperatura muy lentamente, obstinadamente, como si se resistiera con fuerza. Eso es correcto. El agua realmente se resiste. Los enlaces de hidrógeno están absorbiendo esa energía vertida con todo su cuerpo. Cuando el calor entra en el agua líquida, esa energía no se utiliza para aumentar la velocidad de las moléculas de agua. En cambio, primero se utiliza para tirar, doblar y vibrar los enlaces de hidrógeno. A medida que los enlaces se doblan como resortes, absorben energía y la dispersan por toda la red densamente tejida. Para que las moléculas se muevan lo suficientemente rápido como para elevar notablemente la temperatura, solo es posible sobrecargar por completo este enorme andamiaje de enlaces de hidrógeno con fuerza. Consideremos esta característica en relación con el hecho de que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos. El océano actúa como un enorme amortiguador y freno de choque térmico para todo el planeta. Cuando el sol derrama un tremendo calor radiante sobre la superficie durante el día, el océano absorbe todo ese calor, pero el agua de mar en sí apenas se calienta. Y cuando cae la noche, libera muy lentamente el calor almacenado durante el día a la atmósfera. Mientras que Busan, una ciudad costera, se mantiene fresca en verano gracias a la brisa marina, cuencas como Daegu, ubicadas a poca distancia tierra adentro, se convierten en verdaderas saunas hirvientes. Esta es precisamente la razón. También gracias al océano las regiones ecuatoriales no se calientan como una sartén durante el día, ni se congelan por completo después del atardecer. El océano suaviza las curvas de cambio de temperatura de la Tierra, haciéndolas muy suaves y uniformes a lo largo de las horas, las estaciones e incluso los milenios. ¿Podemos visualizar esto para que sea más fácil de entender? Llena una bañera con agua tibia, sal durante 1 hora y regresa. Si metes la mano, el agua seguirá tibia. Ahora intenta colocar una sartén de metal música, recién cocinada en una estufa de gas, directamente sobre la estufa. Después de solo unos minutos, se enfría a la temperatura de la habitación. Música. La misma habitación, el mismo aire, aunque al principio estaba igual de caliente. La razón por la que el agua retiene el calor durante tanto tiempo es que cada vez que la temperatura baja 1 grado, los enlaces de hidrógeno deben, música, liberar la energía que han estado consumiendo poco a poco. Por otro lado, los metales no tienen esos enlaces. Por eso simplemente dejan que el calor se evapore inútilmente. Esa calidez persistente que sientes al meterte en la bañera, esa sensación acogedora que dura mucho más de lo esperado, es el poder de los 4.186 julios Kelvin. Los enlaces de hidrógeno retienen el calor firmemente hasta el final. Si el agua no poseyera esta milagrosa capacidad calorífica específica, las fluctuaciones diarias de temperatura en la superficie terrestre habrían oscilado erráticamente entre 40 y 60 grados. Eso es precisamente lo que ocurre en Marte, donde no hay agua líquida en la superficie. En algunas regiones, la diferencia de temperatura entre el día y la noche se amplía hasta 200 grados. No hay amortiguadores, no hay piedad. Es en ese rango de temperatura precariamente estrecho
donde el agua permanece en estado líquido. Música. Las proteínas toman forma, las enzimas funcionan y pueden ocurrir reacciones bioquímicas. El rango de temperatura que te permite vivir existe porque los enlaces de hidrógeno poseen una asombrosa capacidad para absorber energía térmica sin soltar las moléculas circundantes. La estabilidad dinámica de este planeta no es el resultado de una coincidencia geológica ni de un golpe de suerte provocado por una alineación perfecta con el Sol. Se debe únicamente a las propiedades moleculares de una sola sustancia. El desarrollo de esta historia, que estamos construyendo cuidadosamente al estilo de Feynman, es de vital importancia. El hielo flotante mantiene los océanos en estado líquido, y el increíble calor específico del agua estabiliza la temperatura de la Tierra. Cada violación de las leyes de la física se acumula capa tras capa sobre violaciones anteriores. Los resultados se vuelven cada vez más asombrosos. Todas estas propiedades se combinan para crear el escenario donde existe la vida. Sin embargo, la más maravillosa de las manifestaciones mágicas del agua no tiene nada que ver con los océanos ni con el clima. Esa magia tiene lugar en profundo silencio, dentro de una columna de agua en el interior del tronco de un árbol, más delgado que un cabello humano. Y esto demuestra un extremo físico que trasciende incluso los límites biológicos. Intente llenar un vaso con agua hasta que se agite. Luego, con mucho cuidado, deje caer más agua, gota a gota. Observe lo que sucede. El agua se abulta por encima del borde del vaso. Forma una figura que se asemeja a dinero envuelto en una piel invisible y transparente. Esa piel es precisamente lo que es la tensión superficial, y el agua tiene la mayor tensión superficial entre los líquidos no metálicos de la Tierra. Alcanza los 72,8 microne por metro a 20 grados Celsius. La tensión superficial se produce cuando los enlaces de hidrógeno en la superficie de un líquido ya no tienen moléculas a las que agarrarse por encima de ellos. Como la parte superior se siente vacía, compensan agarrándose con mucha más fuerza a las moléculas vecinas en los lados y debajo. Como resultado, se crea una red muy pegajosa y fuerte de enlaces de hidrógeno que atrae las moléculas de agua de la superficie hacia adentro, haciendo que se agrupen firmemente. En la mayoría de los demás líquidos, esta red superficial es tan débil que es difícil incluso notar si existe o no. Sin embargo, en el agua es lo suficientemente fuerte como para soportar firmemente el peso de pequeños insectos, formar una cúpula convexa sobre la superficie e incluso lograr cosas que parecen físicamente imposibles. Es hacer que el agua fluya hacia arriba contra la gravedad. Esto se llama acción capilar. Cuando el agua encuentra un tubo muy estrecho de menos de 1 nm de diámetro, la fuerza adhesiva entre las moléculas de agua y la pared del tubo se combina con la fuerza cohesiva de los enlaces de hidrógeno que unen firmemente las moléculas de agua, tirando del líquido hacia arriba como si lo agarrara por la garganta. No es como si el agua se bombeara desde abajo, ni como si se empujara hacia arriba por la presión aplicada. Son simplemente moléculas de agua que se toman de la mano mediante la pura atracción entre moléculas que desafía la gravedad, tirando de la siguiente molécula hacia arriba, y así sucesivamente. Y así es exactamente como todos los árboles de la Tierra extraen agua desde sus raíces hasta sus hojas. Ahora bien, la secuoya roja de la costa, el organismo más grande del mundo, alcanza la altura de un edificio de apartamentos de 35 pisos. ¿Intentamos imaginar la secuoya roja de la costa? El agua debe viajar desde las profundas raíces subterráneas hasta esa alta casa del árbol en la cima. Debe ascender verticalmente más de 100 metros a través del xilema, que consiste en tubos huecos formados por paredes celulares muertas más delgadas que un cabello humano. Los árboles no tienen bombas, tampoco tienen corazón. No importa dónde busques en el tronco del árbol,
No hay un solo mecanismo que impulse el agua hacia arriba. Absolutamente nada. En cambio, el agua es succionada desde arriba. Cuando ocurre la transpiración, la evaporación de la humedad de la superficie de la casa del árbol, una sola molécula de agua se libera de la columna de agua más alta. Sin embargo, cada molécula de agua dentro del xilema está fuertemente unida por enlaces de hidrógeno a la molécula de agua que se encuentra justo debajo. Así, cuando una molécula se desprende de la parte superior, arrastra hacia arriba a la molécula que está debajo, y ésta arrastra a la que está debajo de la otra, y ésta a la que está debajo de esa. Una cadena ininterrumpida de moléculas de agua se conecta como una cadena continua desde las raíces hasta la parte superior. Una enorme columna de líquido que supera los 100 metros se mantiene suspendida en el aire únicamente por la fuerte adhesión entre las moléculas de agua conocida como enlaces de hidrógeno. No hay motores, ni sistemas de presión, ni engranajes. Una molécula simplemente se une a la siguiente, y esa se une a la siguiente, formando una cadena continua que se extiende 100 metros, atraída hacia arriba hacia el cielo a través de la evaporación de las hojas música. La misma interacción electromagnética que hace que el hielo flote en el agua y permite que el océano absorba calor, también ejerce ese tremendo poder aquí. Visualice este hecho maravilloso en su mente por un momento. Pero la historia verdaderamente asombrosa comienza ahora. Esa enorme columna de agua está sometida a una tensión que la tira desde arriba. No es la presión la que la empuja desde abajo. Aunque hay un intento de alguna manera de tirar de la columna hacia el suelo y romperla, la fuerza cohesiva de los enlaces de hidrógeno mantiene tenazmente unida la cadena, uniéndola como una sola. El agua en los vasos del xilema en la parte superior del árbol se coloca en lo que se llama un estado de ilegible. Es un estado en el que el líquido es estirado y tensado a la fuerza en una dirección a la que no quiere ir. A medida que el árbol crece en altura, esta tensión se intensifica. La fuerza que tira de las cadenas aumenta. Las moléculas luchan con todas sus fuerzas, música para no separarse entre sí. Los enlaces de hidrógeno soportan todo el peso que presiona sobre una enorme columna de líquido de 100 metros. En 2004, un equipo de investigación dirigido por el Dr. Jorge Coja en la Universidad del Norte de Arizona realizó un experimento muy interesante. Subieron música directamente a la cima de ese enorme árbol de secuoya costera, con equipo de medición de presión, y midieron el potencial de humedad del agua a cada altura. Y lo que descubrieron coincidió exactamente con lo que predijo la física. Las hojas en la cima de ese árbol más alto del mundo, música, estaban operando en un límite verdaderamente precario. La tensión del agua en la cima ya había alcanzado un punto crítico, música, justo antes de que ocurriera la cavitación. Era el límite físico donde la columna de agua ya no podía sostenerse y estaba a punto de romperse. El fenómeno de la cavitación ocurre cuando la presión negativa ejercida sobre una columna de agua alcanza un nivel extremo. El agua natural contiene cantidades traza de gases disueltos como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, cuando una columna de agua se somete a una tensión tremenda al ser estirada, estos gases disueltos forman núcleos y crean pequeñas burbujas. A medida que estas burbujas se expanden, música rompe en la columna de agua. Se produce una especie de bloqueo de gas o embolia de aire dentro de los vasos de agua, lo que provoca que el paso se seque por completo. Este no es un límite biológico. Las células de los árboles de secuoya pueden dividirse indefinidamente y funcionar mejor. El tronco del árbol también es mecánicamente muy fuerte para soportar esa altura, y las raíces pueden extenderse más profundamente en el suelo. El ADN del árbol grita: «¡Puedo crecer más alto!», pero la física lo sujeta por el cuello y lo bloquea, diciéndole «no». A una altura de 115 metros,
Coase Redwood ha alcanzado el máximo música teórico absoluto permitido por la física para el agua sometida a tensión.